Hola a todo el mundo. Pues antes de todo quiero pedir perdón para mi itañol y Span-English cuando no conozco la palabra en castellano. Bueno, primero estoy muy contenta de estar aquí y moderar esta magnífica mesa y hablar de impacto social. Pues como Alex ya hizo un poco de introducción de nosotras, voy a empezar preguntándoos ¿qué quiere decir para vosotras impacto social hoy? ¿Qué es el Tech for Good? Pues Margarita. Vale. Sí. Bueno, perdonadme a mí por la voz, estoy un poco afónica. Bueno, pues para mí Tech for Good en realidad es el diseño, el desarrollo y también el uso de la tecnología con el objetivo de resolver un problema social o ambiental, ¿no? Por ejemplo, pues desde la Fundación Social Nest apoyamos a startups de impacto que hacen Tech for Good y pues un ejemplo podría ser el de Solaris Off Grid, que es una empresa que es consciente de que existen entre 1.100 y 1.300 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a la electricidad, pues han generado unas baterías que se cargan con energía solar, así como un software, es un pay as you go, para que la gente pueda adquirir unas pequeñas baterías que se cargan con energía solar y puedan usarla para su propio uso o incluso convertirse en emprendedores y alquilar el uso a personas de su comunidad y su poblado, y están en África y ahora expandiéndose a Asia, ¿no? O por ejemplo Green Urban Data, que desarrolla un SaaS para ayudar a las ciudades a tomar decisiones en la lucha contra el cambio climático, o Rhythmi, que ha desarrollado un wearable para la prevención del ictus, ¿no? Entonces, para mí esos Tech for Good son startups de impacto, pero en realidad impacto tenemos todos, ¿no? Todas las organizaciones, hagamos lo que hagamos, tenemos un impacto que puede ser más positivo o más negativo, y yo creo que lo que vamos a estar viendo, ¿no?, a lo largo de todo el panel es cómo realmente todos podemos mirar, ¿no?, en cómo generamos, desarrollamos y usamos la tecnología de una manera más positiva para el futuro de todos. María. Perdón, es como María José. Perdón. Bueno, para mí, por completar un poco el mensaje de Margarita, para mí Tech for Good es un gran espacio de oportunidad que ahora está simplemente intuido, es como una especie de caja de luz o de caja de Pandora, ¿no?, por la que está saliendo un poquito de luz, que estamos dando un poco los emprendedores de impacto social, pero me parece que es una gran oportunidad para todas las empresas. Yo agradezco mucho tener aquí a los CTOs y a los CEOs de las grandes empresas, porque creo que pueden ser los grandes héroes, digamos, del futuro, o que tienen en sus manos la oportunidad de imbuir a través de la tecnología propósito en las empresas. Estábamos hablando aquí, yo creo que todos los ponentes han hablado de la importancia del propósito como generador de valor. Por lo tanto, para mí Tech for Good es la oportunidad de utilizar la tecnología para el crecimiento económico de las empresas y no separarlo del impacto social. Os voy a explicar un poco algo que me pasa, que yo creo que se os puede quedar en la cabeza. Yo cuando explico lo que hacemos, nosotros somos una startup que hace inteligencia artificial para imitar el oído humano. Básicamente lo que hacemos es trabajar como si fuéramos el oído humano, intentar reconocer los sonidos que todos escuchamos porque somos oyentes y los traducimos en alertas visuales, en patrones de vibración, en lo que necesitemos. Ahora mismo lo estamos aplicando para ayudar a las personas sordas o con pérdida auditiva a estar más cómodos en su casa, adaptarse a un puesto de trabajo o disfrutar como cualquiera de nosotros de cualquier experiencia. Cuando yo lo cuento, todo el mundo me dice, qué bonito, tenéis que existir, ¿no? Los demás vamos a seguir haciendo negocio de verdad mientras vosotros hacéis eso que hay que seguir haciendo, ¿no? Pues yo siempre les digo que los grandes retos de la humanidad también son las grandes oportunidades de negocio. Nosotros, por ejemplo, somos una empresa, hemos levantado 3 millones de euros en inversión y estamos en ronda B. No somos una ONG, tenemos un interés claro de crecimiento económico y creo que en todas las empresas se puede encontrar esa dualidad de impacto social y de impacto económico. Veníamos comentando que justo ahora ha salido la noticia de que Repsol acaba de abrir un fondo de inversión de 50 millones de euros en España, porque seguramente tendrán una conciencia social, pero básicamente porque forma parte de su estrategia de innovación y de gestión del riesgo. Entonces, para mí, Tech for Good todavía no lo es, pero me gustaría que fuera parte de la estrategia de innovación y de gestión de riesgo de las empresas, porque tiene sentido económico. Yo quiero añadir solo 2 cosas que creo que además van mucho en la línea de mis compañeras. La primera es que yo creo que consumir es un acto político.
Y entonces los que creamos productos y servicios tenemos que responder a eso. Ya no vale el no comprometerse, ya no vale... Yo me dedico al marketing y hace años eché muchas broncas a CEOs por meterse en política. Ahora estaría totalmente descontextualizado. Estaba leyendo antes de entrar una campaña que ha lanzado Telepizza ahora mismo, o sea, esta mañana, que si retiras carteles que incitan al odio, te invitan a pizza. No es postureo, llevas los carteles que has quitado y te dan pizza a cambio, ¿no? Creo que al final los consumidores, los millennials, muchos de nosotros estamos cambiando la manera de consumir y creo que desde las empresas tenemos que dar respuesta a esa implicación, porque cuando tú decides si te compras una camiseta u otra, estás haciendo política, estás tomando una decisión política y creo que como creadores de productos y servicios primero tenemos que dar respuesta a esa demanda. Y la segunda parte, nosotros en Data Social tenemos una camiseta que podría haber traído, que a la gente le encanta, que pone: cuando todo lo hagan las máquinas, la única diferencia serán los valores. Yo creo que el día de mañana, entre una agencia de marketing y otra, va a haber muy pocas diferencias. Y quiero pensar que nos van a elegir a nosotros por los valores que tenemos. Y en eso llevamos trabajando un montón de años. Porque al final, el 90% de los procesos van a estar automatizados. Y la diferencia va a ser: oye, no, elijo a Data Social porque son honestos a la hora de trabajar, porque son transparentes con la gestión de datos. Entonces, yo creo que esos dos aspectos, la clase de producto que generamos, para mí implica mucho lo que devolvemos a la sociedad. Y luego creo la parte que tenemos como emprendedores, que no puede ser de otra manera crear una empresa que devuelva algo a la sociedad, porque si no, al final juguemos a bolsa, ¿no? ¿Para qué? Muy bien. Eso un poco para ver cómo os posicionáis respecto al Tech for Good. Me gustaría hablar un poco de inteligencia artificial, sobre todo cogiendo como ejemplo Visualfy. Recientemente, bueno, descubrí que el airbag fue pensado, bueno, construido, inventado, basándose en el hombre blanco medio. Y entonces al principio muchas mujeres y niños, bueno, fallaron lamentablemente. Otro ejemplo menos letal es que Siri, por ejemplo, no reconoce mi acento. Yo no puedo usar Siri, es que no lo consigo. Entonces, eso es un problema, ¿no?, de bias. Y quería saber un poco vuestro punto de vista. Quizás puedes empezar tú cogiendo como ejemplo Visualfy. Bueno, a nivel de inteligencia artificial, yo tengo la suerte de tener un CTO, como probablemente hay muchos aquí, ¿no?, que decía yo que sois los que vais a imbuir de propósito a la compañía, que es muy humanista, ¿no? Y cuando yo le pido que me explique el tema de la inteligencia artificial, me dice básicamente que el gran reto de la inteligencia artificial es... hay que enseñarle, digamos, a las máquinas la capacidad de olvidar del ser humano. Él siempre me pone un libro de Borges que se llama Funes el Memorioso, y donde Borges dice que lo que le sorprende del cerebro humano no es la capacidad de acumular información, sino la capacidad de elegir y de no repetir patrones y de aprender, ¿no? Entonces, básicamente, el problema que tenemos con la inteligencia artificial es que las máquinas son perfectas acumulando información y son perfectas generando bias y repitiéndolos de manera continua. Eso es algo que el ser humano no tiene, porque es capaz de aprender, de repetir un proceso y de mejorarlo de manera continua. Entonces, efectivamente, en la inteligencia artificial tenemos el reto de emular a la inteligencia humana, pero lo mejor de la inteligencia humana, que no es la acumulación de datos, es la capacidad de elegir, la capacidad de tomar decisiones éticas, la capacidad de cambiar, ¿no? Y es el gran reto de la inteligencia artificial, ¿no? Que tengamos lo mejor del ser humano, no solo la capacidad de acumulación de información. Y bueno, los bias de la inteligencia hablaremos luego, ¿no? Pero hablábamos durante un café, ¿no?, de pues esto de los algoritmos y de cómo te van metiendo y te van segmentando, y al final solo ves una parte del mundo, ¿no? Y tú dices, déjame explorar, déjame, a lo mejor ahora me gusta el reggaetón, decíamos, pero si no me lo enseñas jamás lo voy a descubrir, ¿no? Entonces, efectivamente, la tecnología tiene esta parte positiva de que nos facilita la vida, y también esta parte de que puede magnificar lo peor de nosotros y no lo mejor. Y el reto es que intentemos magnificar lo mejor del ser humano, ¿no?, que es el único animal, digamos, que no deja a nadie atrás y que es capaz de ser solidario y de tomar decisiones éticas. Yo creo que hay un punto que he tomado de la ponencia anterior que me ha encantado, porque ha dicho que los humanos tomamos decisiones subóptimas. Y es que me parece la perfecta decisión del ser humano. Es verdad, a lo largo de mi vida, si yo no hubiera decidido qué carrera estudiar, lo hubiera decidido una máquina de inteligencia artificial, estoy segura que no hubiera estudiado periodismo, 100%.
pero la he tomado porque soy humana. Entonces, la definición de Sergio me ha hecho pensar que al final muchas veces ser humano es tomar no siempre la mejor decisión, sino la que has elegido libre y voluntariamente en la circunstancia en la que estabas en ese momento. Yo creo que eso no lo van a poder replicar las máquinas el día de mañana. Podrán decir cuál es el uso más óptimo y cuándo es el mejor momento en el mes financieramente para que yo vaya a un restaurante, pero es improbable que sepan cuándo me va a hacer más feliz, porque quizá a lo largo de mi vida he acumulado un montón de decisiones subóptimas, que comparto la definición, no han sido las mejores, pero que han construido quién soy y que han hecho que viva la vida que vivo, ¿no? Entonces, yo creo que en cuanto a inteligencia artificial, nosotros trabajamos mucho con redes sociales y las redes sociales tienen unos algoritmos que están haciendo el mundo peor. Es que no lo podemos contar con el rollo que queramos, pero que Facebook solo te muestre aquello que amas y aquello que odias ha influido sobre la política mundial y ha influido para peor. Entonces yo creo que al final la inteligencia artificial está dejando que máquinas toman decisiones que a lo mejor sobre el papel son matemáticamente más óptimas, pero los resultados que tienen en la sociedad son peores. Yo lo hablábamos con el ejemplo estúpido de la música, que Spotify solo me recomienda música que cree que me va a gustar. Ya, pero Spotify no sabe que yo soy una tía, lo siento, lo digo públicamente, tremendamente flexible, que igual si escucho una canción de Taburete me gusta, pero nunca en la vida, por mis gustos musicales, me va a poner esa canción, porque es muy improbable. Entonces yo creo que al final la inteligencia artificial está haciendo el mundo más pequeño y a mí es algo que a largo plazo me preocupa un montón y que creo que la gente que está haciendo tecnología y creo que otro punto importante por el que es importante que cuando estamos aquí haya diversidad de edades, de hombres, de mujeres, es que somos nosotros los que estamos construyendo la tecnología y si la tecnología solo lo construyen hombres blancos de poder adquisitivo medio alto, solo va a entender ese concepto, ¿no? Entonces yo creo que al final tenemos que pensar a largo plazo cómo es la sociedad que queremos y cuál es el papel que tiene la inteligencia artificial en eso. Sí, yo precisamente iba a enlazarlo, ¿no? El tema del bias con la inteligencia artificial y el problema que existe actualmente con el tema de la diversidad, ¿no? Al final ese bias se combate con bueno, romper, ¿no? Con que los algoritmos aprendan los propios bias que trasladamos los humanos y que muchas veces viene por esa falta de diversidad, ¿no? Que no es simplemente un tema de justicia social, ¿no? Cuando nos presentaba Alex, oye, mujeres, nos hacen falta más mujeres, no es un tema solo de igualdad de género y que, oye, que tiene sentido que si somos la mitad de la población estemos representadas en la mitad, ¿no? Es un poco porque al final tiene todo el sentido desde el punto de vista de negocios, estamos ante retos globales enormes, hablando, como dice María José, de la oportunidad, ¿no? En el año 2015 las Naciones Unidas establecieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible y ahí podemos ver, ¿no? 17 grandes retos que también son oportunidades y que bueno, que al final son complejos y son difíciles, pero son la realidad. Nos estamos enfrentando al cambio climático, nos estamos enfrentando a grandes desigualdades sociales, nos estamos enfrentando a inequalidades, desigualdades a la hora de acceder a la educación, a la salud, pérdida de biodiversidad, bueno, grandes retos, ¿no? Y esos solo se pueden hacer frente si realmente tenemos diferentes perspectivas, ¿no? Haciendo frente a los problemas. Se hablaba también al principio de co-creación, ¿no? ¿Cómo puedes dar respuesta a ellos si solo tienes la mirada de un perfil, ¿no? de persona? Y entonces yo creo que no es un tema de justicia, yo creo que es el mundo el que, no es que las mujeres necesiten aportar al mundo, es que el mundo necesita a las mujeres y solo a través de la diversidad y no solo de género, de edad, de backgrounds, de género, bueno, de todos los tipos, al final vamos a conseguir tener los ángulos, ¿no? Los puntos de vista necesarios para resolver los problemas y para romper con ese bias que solo va a hacer que acrecentarlo más. Bueno, de hecho, Visual 5, vosotros me decías, gran parte del equipo es, o sea, vosotros habéis conseguido, ¿no? A tener esta diversidad para el bien del producto. Claro, nosotros, por ejemplo, cuando las personas de fuera vienen a ver Visual 5 piensan que tenemos personas sordas pues porque tiene sentido o por una cuestión de imagen. A nosotros no se nos ocurre que podemos crear productos para personas sordas sin que estén las personas sordas en toda la cadena de valor. O sea, yo por mucho que vivo con ellos continuamente no puedo pensar que me puedo poner en su lugar porque es imposible. Puedo imaginarme cómo se sienten, pero yo no me puedo poner en su lugar. Nosotros queríamos además pelear contra las personas sordas. Normalmente están limpiando en las empresas. Yo hasta hace 2 años no hubiera contratado a una persona sorda por prejuicios. De hecho, creo que nunca entrevisté ninguna, no sé dónde se quedaron, si nadie me las presentó, si ellas no se presentaron, no sé por qué.
pero yo nunca había entrevistado a una persona sorda. Nosotros tenemos ahora inversores sordos, tenemos equipo directivo sordo, tenemos personal de marketing sordo, tenemos agentes de atención al cliente sordo y tenemos developers sordos. Y os puedo asegurar que la aportación objetiva de valor de estas personas, que se miden con los mismos KPIs que los oyentes, es brutal, y que uno se siente mal realmente de no haber mirado hacia ahí o de haber tenido esa cantidad de prejuicios, ¿no? Yo muchas veces en conferencias enseño las fotos con el impacto que han tenido esa persona y luego les doy la vuelta, sordo oyente, ¿no? Porque realmente para nosotros no se podría hacer de otra manera, pero yo pues no rezo porque no soy creyente, pero vamos, rezaría para que no me quitaran al par de developers sordos que tengo, no porque sean sordos, sino porque yo creo que son las personas con más talento que tengo en el equipo y bueno, tiene todo el sentido del mundo para nosotros la diversidad, pero creo que para todos. Hace poco nosotros entrevistamos a Vinton Cerf, que es el vicepresidente de Google, no sé si sabéis que es sordo, pero es sordo, su mujer también, y es el inventor de Internet, con eso os digo ya muchas cosas, y él me contaba que tiene equipo diverso lógicamente en Google, que es uno de los pioneros, que el subtitulado que ahora disfrutamos en prácticamente todas las aplicaciones de Google, que vemos en Skype y demás, lo ha inventado uno de sus ingenieros sordos para poder seguir las reuniones. Entonces ahora lo utilizamos a nivel global y Google está ganando mucho dinero con eso, ¿no? Entonces, bueno, unas soluciones que se crean para entornos extremos pues sirven para después para hacer negocio a nivel global. Yo siempre pongo el ejemplo como de la NASA, ¿no? Las cosas que se inventan en la Luna y siempre les encontramos luego una aplicación. Pues para mí el impacto social también es un entorno donde se innova en situaciones un poco extremas, pero que después se encuentran aplicaciones de negocio que probablemente no existirían si alguien hubiera tenido un problema bastante gordo que resolver y una perspectiva creativa. Entonces para nosotros la diversidad desde luego forma parte del ADN, pero yo creo que si algún día volviera a la vida civil, que digo, contrataría personas más diversas, porque yo me siento que tenía muchísimos prejuicios. Yo nunca he entrevistado a una persona en silla de ruedas, nunca he entrevistado a una persona ciega, nunca he entrevistado a una persona sorda, y parte de la responsabilidad la habré tenido seguro. Ana, con tu experiencia en trabajar con muchas grandes marcas, corporaciones, un poco cuál es no sé si has visto en los años de tu carrera como una evolución en una sensibilidad hacia tener más diversidad internamente Yo es que creo que en España la diversidad es una novedad y creo que eso es genial, porque hasta hace 2 años nadie estaba hablando apenas de diversidad. O sea, bendita sea la moda que de pronto hace que tengamos que estar aquí sentadas, porque hasta hace 10 años no estaríamos. Creo que en las empresas grandes cada vez hay más conciencia de diversidad, pero es que lo cierto es que la diversidad es rentable. Hace poco escuché un podcast que hablaba, no recuerdo de memoria las cifras, pero decía que las empresas más diversas son más rentables porque son mejores en la toma de decisiones, porque a un problema lo resuelve mejor un equipo con gente con un diferente punto de vista. Nosotros en Data Social, que somos una empresa de marketing, una startup que tiene 3 años, hacemos anualmente una encuesta de diversidad en la que de manera anónima preguntamos por religión, preguntamos por orientación sexual, preguntamos por una serie de cosas, porque al final nosotros nos enfrentamos día a día a tomar decisiones para nuestros clientes y encontramos mejores soluciones cuanto más diversos somos. Lo cierto es que no siempre es fácil. A nosotros nos ha costado un montón, una cosa que estamos consiguiendo cada vez más, y es encontrar un equipo con perfiles internacionales en marketing. Ha sido una cosa súper difícil. Está en nuestros KPIs de negocio. Es decir, nosotros trabajamos con una metodología que en los KPIs los llamamos rocas, ¿no? Mis rocas del trimestre es internacionalizar más el equipo para ser aún más diversos. Entonces yo creo que la diversidad de cualquier tipo aporta valor. Creo que las grandes corporaciones en cierta medida se han empezado a dar cuenta. Creo que, por ejemplo, esta semana que se está poniendo de manifiesto, ¿no? Con el asunto del orgullo gay, que Telefónica haya hecho un anuncio en el que son los empleados los que hablan en primera persona, creo que demuestra lo que hemos avanzado como sociedad y creo que de verdad ha dejado de ser postureo. O sea, por lo menos yo la sensación, el ejemplo de Telefónica, yo creo que los valores y los principios se demuestran cuando cuestan dinero. Y a Telepizza le va a costar dinero los carteles que lleven en pizzas. O sea, al final creo que de verdad ahora las empresas están empezando a implicarse. Hablábamos en el café que nosotros trabajamos con una eléctrica que están súper comprometidos con el cambio climático y organizamos para ellos eventos
Nos costó un montón encontrar un catering que no tuviera plásticos. Fue un trabajo, parece una cosa ridícula, pero decían, si este es nuestro compromiso, yo no puedo subir a unos ponentes a hablar de que el plástico es horrible y que los vasos sean de plástico. Bueno, pues tuvimos que buscar en Madrid un catering que tuviera eso. Creo que eso es, el catering que no tenía plásticos fue mucho más caro que el que los tenía. Entonces creo que ahí es cuando ves que de verdad las grandes corporaciones se lo empiezan a creer, cuando detrás de toda esa parafernalia, de toda RSC, de todo ese marketing, al final, de verdad, hay un desembolso económico para apostar por la diversidad y para comprometerse de verdad con unos valores. Margarita, en tu experiencia, trabajando también con más instituciones, ¿qué cambios has visto en los últimos años? A ver, sin duda es una tendencia, ¿no? La incorporación del impacto en las organizaciones, incluso en los criterios de inversión, está aquí y va a más, pero por pura, yo creo que necesidad, ¿no? Cuando hablábamos antes de los retos, los grandes fondos de inversión están declarando que van a inversión socialmente, lo que se llama socialmente responsable o bajo criterios de sostenibilidad, ¿no? Grandes, bueno, lo que hemos mencionado María José, el fondo que acaba de lanzar Repsol, pero es que grandes entidades como BlackRock, por ejemplo, que gestiona más de 5.000 millones de dólares, todos los años a los CEOs de las empresas en las que invierten les dice que van a invertir en las organizaciones que estén teniendo en cuenta la sostenibilidad y el impacto que tienen, ¿no? que van a tener. Y eso va a más, esto es imparable, ¿no? Entonces, yo creo que todo lo que se está desarrollando y el papel de la tecnología en hacer realmente un futuro mejor, un futuro más sostenible es crítico, es básico y es algo que al final a veces, ¿no? Incluso pues decía antes yo misma, ¿no? Los grandes retos a los que nos enfrentamos y parece bueno, la fin de la pobreza y cómo vamos a acabar con la pobreza y cómo vamos a hacer ¿no? Al final yo qué sé, ¿no? Lo que hablamos por ejemplo también con Solaris, ¿no? El acceso a la energía para todo el mundo, son grandes retos, pero al final todo está hecho de personas, ¿no? Y son las personas en su día a día, en sus decisiones, en la conciencia que vamos tomando, que desde luego cada vez es superior, las que podemos ir dentro de nuestra parcela provocando esos cambios que al final de manera colectiva es la que produce el avance, ¿no? Entonces es una tendencia imparable y yo creo que todos nos podemos preguntar, bueno, dentro de lo que hacemos, ¿no? ¿Cuál es el impacto que estamos teniendo? ¿Cuál es ese propósito? Que yo también enlazaría, ¿no? Todo lo que estamos hablando de diversidad con el propósito que también estaba comentando en la ponencia anterior, que es fundamental. Cada vez las organizaciones les cuesta también encontrar más talento si no ve ese talento un propósito en la organización que le lleve a ver que lo que hacen el día a día va más allá, ¿no? Y eso pues es así. Entonces yo creo que aunque sea por pura necesidad, pues todos nos subiremos al carro. Ana, bueno, yo soy de un pueblo de la Sierra de Madrid que se llama Fresnedillas, que es el pueblo en el que está la estación de la NASA. Justo ahora hace 20 años que el Apolo 11 alunizó en la Luna, ¿no? Que el hombre puso un pie en la Luna. ¿Qué pasó con la carrera espacial? Que toda la humanidad se obsesionó con algo tan difícil como vamos a llevar humanos a la Luna. ¿Qué pasaría si todos nos obsesionáramos con vamos a acabar con el cambio climático, ¿no? Yo creo que nos hemos obsesionado con cosas que en realidad tenían menos, luego nos hemos dado cuenta de que no, pero que tenían menos retorno para la sociedad y cuando todos nos hemos peleado incluso en una lucha a ver quién es el primero que pone un pie en la Luna, hemos obtenido unos resultados increíbles, ¿no? Creo que sería genial que los países entraran en una pelea de a ver quién es el primer país que de verdad pone solución al cambio climático. Desde luego en Madrid no vamos a ser, ¿eh? No, bueno, yo quería deciros que como un poco como conclusión de esta parte, si yo fuera CTO, que me encantaría, porque es de los departamentos que más admiro por incompetencia por mi parte de esa parte, creo que el gran takeaway de esta charla me gustaría que fuera el que fueran los CTOs, los que fueran al CEO a decirle qué impacto puede tener la tecnología con la que trabajamos y cómo nosotros podemos a través de la comunicación pues empezar a generar un propósito de la compañía y a transmitirlo y hacerlo realidad. No como una mesa en la que me han contado y me he ido un poco así sobrecogido, ¿no? Con ganas de cambiar el mundo, sino como una herramienta competitiva. Creo que a los CTOs os escuchan mucho, lógicamente la tecnología es clave ahora mismo en las empresas y esa voz es importante el hacerla llegar. Mira, nuestra tecnología sirve para crecer y solo se puede crecer teniendo sostenibilidad e impacto social y como
como CTO yo recomiendo que la empresa tenga un propósito más allá del económico, creo que es la mejor herramienta competitiva que podéis proponer, ¿no? Entonces, a nosotras nos gustaría, y hemos estado comentando, ¿no?, que un poco la idea que se quedara fuera que es una herramienta competitiva. Sí, exactamente. Bueno, también funciona. No. No va. Sí. ¿Ahora? Ahora. No, no pasa. ¿Me escucháis? No sale. Claro, no de mano. Sí, no, el micrófono. Sí. Hola, ok. También estábamos comentando antes, ¿no?, de cómo la nueva generación, ¿no?, necesita tener un purpose, ¿no?, a nivel profesional, no solo a nivel de customer, ¿no?, de usuario, sino a nivel, ¿no?, de trabajador. Y si queréis comentar un poco lo que habíamos dicho antes. Sí, estábamos comentando, bueno, vosotros sabéis mejor que nadie la pelea y la guerra que hay ahora mismo para captar talento, porque Mr. Jeff y Mercadona se lo están llevando todo, ¿no? Están por ahí, están Eloy y demás por ahí. Entonces yo creo que el propósito efectivamente es un atractor y un retenedor de talento importante, que las decisiones, yo no soy millennial, pero siempre he tomado decisiones con un propósito, pero creo que las generaciones que vienen tienen bastante menos ataduras de las que teníamos nosotros y compran con un propósito y trabajan para empresas con un propósito. Yo cuando digo esto siempre les estaba comentando que yo quiero pagar más que nadie. De hecho, una de las obsesiones nuestras es que nuestros trabajadores estén muy bien pagados, ¿no? Pero el sentido del propósito además ayuda a que des ese extra mile, ¿no? Entonces creo que va a ser una herramienta clave para atraer y para retener talento. Va a ser tan clave que nadie se va a poder permitir no tener un propósito con el que te puedas identificar, porque el dinero no va a comprar el talento. Sobre todo porque además los que tenemos un propósito, pues también intentamos tener dinero para comprar el talento, y yo por lo menos creo que va a ser la herramienta que podamos sacar a jugar. Entonces, de nuevo, el propósito tiene sentido económico y no solo social. Si queréis añadir algo. Yo creo que de cara a todas estas peleas, que además son graciosas porque están pasando en todas las ciudades. La semana pasada tuve una llamada con una multinacional mexicana que tiene exactamente un problema de captación de talento con millennial, ¿no? Creo que al final lo que me extraña es que hayamos vivido todo este tiempo sin que eso fuera tan importante. Es decir, dedicamos un tercio de nuestra vida como poco a trabajar y no hacerlo por una razón que no sea simplemente llevar dinero a casa. Es decir, tiene que haber un propósito y sobre todo a la hora de decidir entre dos ofertas iguales, ¿no? Si uno te paga uno y el otro te paga exactamente lo mismo, ¿cuál vas a hacer? Yo que me dedico al marketing siempre admiro, ¿no?, a la gente que al final dices, no, el ejemplo de la NASA, uno de mis mejores amigos está liderando el proyecto europeo de ir a Marte. Al final, en el marketing hemos tenido que trabajar de alguna manera durante mucho tiempo sin un propósito y nosotros hemos reflexionado a nivel interno un montón de, oye, ¿y para qué estamos haciendo esto? Porque si no hay una razón, no merece la pena. Y de hecho fue uno de los gérmenes de la compañía, ¿no? De, vale, vamos a hacer esto porque la gente no tiene ni idea de cómo digitalizarse y nosotros les vamos a ayudar. Ok, tenemos un propósito. Porque para mí era el germen de hacer algo que tuviera sentido, de levantarme por las mañanas y decir, no, voy a ir a trabajar, no, voy a ayudar a alguien que no tiene ni idea de cómo utilizar la tecnología a ganar más dinero con tecnología, a hacer productos más atractivos o a hacer la vida más fácil, ¿no? Esta semana he hecho dos cosas que parecen una bobada y tienen mucho impacto. Es decir, una de ellas es, volviendo al talento y los millennials, ¿no?, que parece que somos como una generación desastrosa y a la que yo formo parte. Esta gran corporación mexicana tiene un problema con el onboarding de los millennials porque no hacen ni caso, no se leen ni los manuales de la empresa. O sea, es como, bueno, pues yo he llegado aquí porque esta empresa mola y ahora voy a hacer lo que me da la gana. Y estamos diseñando con ellos un proceso de onboarding por WhatsApp. Es decir, al final la tecnología soluciona y sin inventar la rueda, porque ellos estaban, pues una gran multinacional, vamos a desarrollar nuestra propia app. Y digo, ¿pero por qué crees que van a entrar a tu app si no te están leyendo tus PDFs? Hagámoslos donde ellos están, ¿no? Y estamos desarrollando un chatbot de onboarding con un lenguaje cercano, con un tono cercano. Al final creo que entender un poco cuáles son las necesidades de la gente soluciona muchos problemas de talento y es más probable que esos millennials que han hecho el onboarding por WhatsApp permanezcan en la empresa. Entonces yo creo que toda la parte de gestión del talento va a ser uno de los grandes retos en España y en un montón de países porque al final
hay una competencia cada vez más grande. En ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, hay muy poca gente para los puestos y el dinero no es la única razón. Entonces, todo lo que aporte, el propósito, la facilidad, la incorporación, los procesos, ¿no? Trabajar en una empresa que no tenga unos procesos absolutamente obsoletos, que dices, es que tengo que rellenar 28 formularios y todavía no he empezado. O sea, mi primer día de trabajo ya es la cosa menos sexy del planeta. Creo que eso va a ser una de las cosas que marque la diferencia en el medio plazo. Y yo creo que bueno, el propósito tiene que ver con el qué, ¿no? Que es lo que hace la organización o la tecnología, etcétera, pero también en el cómo, ¿no? El cómo lo hacemos. Y ahí hay una cosa que no me gustaría que se me escapara, que es el tema de un poco de la inclusión, ¿no? de la accesibilidad, de que al final no diseñemos, construyamos y usemos la tecnología para el 1% de la población. Hace un par de semanas estaba en La Haya en el Global Entrepreneurship Summit que organiza el gobierno americano con el gobierno holandés y bueno, pues uno de los verticales iba sobre la agricultura y la tecnología en la agricultura y bueno, pues todo lo que se está desarrollando la tecnología, cómo está mejorando la eficiencia, etcétera, en la producción. Y había una de las personas en un panel que era una mujer africana y decía, bueno, pero está muy bien, pero no nos olvidemos que el 90% de los agricultores en el mundo no tiene acceso a la tecnología, ¿no? Bueno, tiene acceso a su móvil quizá, ¿no? Pero no está conectado esa tecnología con quizá todo lo que se está desarrollando. Entonces, evidentemente, si no conseguimos que se pueda adoptar las tecnologías que desarrollamos por el mayor número de personas a la que aplica, ¿no? y les afecta eso, pues seguramente no estaremos teniendo todo el impacto que podríamos tener y nos estamos dejando a mucha gente fuera, lo cual a su vez contribuye a una mayor desigualdad, ¿no? Cosa que queremos en principio evitar. Con lo cual, yo creo que en el cómo hacemos las cosas tenemos también que poner mucho foco y no hace falta ser una empresa pues, de impacto que la razón de ser sea resolver un problema social, como decía antes, sino que en cualquier organización, cualquier tecnología, cualquier empresa, hagamos lo que hagamos, podemos reflexionar sobre cuál es el impacto que estamos teniendo en la gente que nos rodea, en nuestros clientes, en nuestros proveedores, en los propios empleados, en el talento, en el medio ambiente y cómo podemos pensar en cómo esto puede ser más positivo. Creo que ahí hay un potencial brutal. Mientras te escuchaba hablar, me he acordado que el otro día me llamó un amigo para preguntarme una cosa que me gustaría saber cuántos de vosotros sabéis, ¿no? Yo miro para acá y hay un público eminentemente masculino, muchos desarrolladores, CTOs. ¿Cuántos de vosotros, levantad la mano los que sabéis, cuál es la razón por la que casi no hay mujeres programadoras? Porque hay una razón, ¿eh? No es arte de magia, esto ha sucedido por algo. ¿Alguien sabe cuántas manos hay levantadas? Vale, 2 manos, genial. Voy a contarlo en 3 segundos, porque no sé si sabéis que programar era una cosa de chicas. Es decir, al principio de la tecnología había más programadoras que programadores, porque alguien pensó que el hardware era más importante que el software y dijeron, bueno, esto lo hacéis vosotras y nosotras vamos a hacer lo importante, ¿vale? ¿Por qué pasó eso? Y además está súper documentado, recomiendo un video TED que se llama Las mujeres ambiciosas tienen la cabeza plana, porque explica por qué ahora es muy difícil. Escuchas a Fuencisla Clemares o gente de Google y dices, es que queremos contratar más mujeres y no hay. Y hay una explicación. La explicación es súper sencilla. Al principio, cuando se empezó a desarrollar la informática, la gente llegaba a las universidades, sobre todo americanas, sin tener ningún conocimiento de informática. Empezabas desde cero. Tú habías acabado tu instituto, llegabas y decías, hola, quiero ser programadora. Y eso permitía que hubiera una igualdad de oportunidades. No necesitabas ningún conocimiento previo. Según avanzaron los ordenadores personales, la gente que tenía acceso a ordenadores personales eran hombres con poder adquisitivo alto, blancos, y ahí fue cuando las mujeres empezaron a avanzar el uso de la tecnología. Simplemente por una cuestión económica, ¿no? Esa carrera hizo que de pronto ya no hubiera casi mujeres programadoras, cuando al principio era una cosa que estaba al 50% incluso, que había más mujeres que hombres programando. Y de pronto, cuando ya la gente ya no empieza, si tú vas a informática no te van a explicar qué es un ordenador en la clase 1, ¿no? El día que llegas tienes que saber utilizar un ordenador y tienes que saber programar. O sea que es una razón económica la que ha hecho que no solo las mujeres, sino que gente con un poder adquisitivo más bajo, que en Estados Unidos puede implicar perder también diversidad, se haya quedado fuera de eso. Y por eso hemos llegado hoy aquí. Esto no ha sucedido por la nada. Entonces yo creo que eso es un ejemplo perfecto de pensar para quién estás construyendo y la implicación que tiene la tecnología, ¿no? O sea, si ese cambio que fue que los ordenadores se hicieran personales dejó fuera a la gran mayoría de la población. Dejó que la informática fuera una cosa de yuppies.
los que tenían ordenador en casa. Y yo creo que es súper importante el punto que has dicho de estamos obsesionados, pues, yo tengo muchos amigos metidos en nuevas tecnologías para la agricultura y dices, al final, el 90% de los agricultores no lo tienen y no podemos obviar eso, ¿no? Y el ejemplo de la programación es lo mismo. Un cambio pequeño, hoy hemos llegado aquí, la mayoría de la gente no tiene ni idea de que eso ha sucedido así, de que no es verdad, que es que no nos guste. No, mira, estábamos ahí, de pronto desaparecimos, igual que no hay casi programadores negros, exactamente por la misma razón, ¿no? Entonces yo creo que es ese propósito, porque al final es lo mismo a la hora de diseñar en la tecnología, tenemos que pensar que muchas veces, sin darnos cuenta, esa decisión tiene consecuencias que afectan a un nivel global. Bueno, yo lo que puedo añadir así desde Visualfy es que yo creo que es difícil crear productos accesibles y servicios accesibles si no tienes al usuario dentro de los equipos de diseño y eres tú desde arriba que iluminas hacia abajo, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, estamos especialmente preocupados con toda la tecnología activada por voz, que es lo que viene, ¿no? Imaginaos si no puedes hablar porque eres sordo y tú no puedes activar nada por voz, ¿no? Y entonces nosotros tenemos la inmensa suerte de poder hablar con Google porque, claro, yo supongo que les parece de mal gusto no cogernos el teléfono porque nos dedicamos al impacto social, que es una gran ventaja, la gente te coge el teléfono, entonces tú le sueltas el mensaje y ahí se queda, y si se utiliza bien. Entonces, bueno, pues nosotros estamos preocupados por eso, ¿no? De alguna manera hay que incluir a las personas que por lo que sea no pueden utilizar la voz. O, por ejemplo, nosotros conseguimos hacer el primer Google Actívate accesible para personas ciegas, sordas y demás, ¿no? Porque ¿cómo van a llegar a ser desarrolladores o cómo van a estar en nuestros equipos de desarrollo si no pueden estudiar? Si en las universidades no llegan los intérpretes en lengua de signos, si los Google Actívate no se hacen en lengua de signos, si los vídeos no se subtitulan, ¿no? Entonces, ¿cómo van a aprender? ¿Por ciencia infusa? Entonces, esas pequeñas cosas, cuando estás con ciencia, pues nosotros conseguimos que el primer Google Actívate, siendo pesadísimos y demás, lo hiciera Google, que no lo hacía con mala intención, pero no había caído, y a partir de ahí pues se empezaron a hacer todos los Google Actívate. Pues es nuestro pequeño triunfo. Entonces, siempre hay algo que uno puede hacer, ¿no? Yo siempre tengo un KPI un poco chorra, pero que lo tengo que hacer porque lo he prometido. Siempre que doy clases, siempre que tal, intento tener un KPI muy básico, es que la gente deje de decir sordomudo, ¿vale? Porque es una palabra bastante desagradable, las personas sordas no tienen por qué ser mudas, no pasa nada en las cuerdas vocales, y nosotros tenemos un KPI que es que la gente deje de decir sordomudo y empiece a decir persona sorda o sordo o sorda y demás. Entonces ya yo tengo aquí un montón de gente que no van a decir sordomudo nunca más y que además espero que corrijáis por lo menos a 3 personas y me prometáis aquí que lo vais a hacer. Pero es que además, si yo, que soy de marketing, hiciera un uso irresponsable de la tecnología, en mi página web pondría aparato novedoso para sordomudos, ¿no? Porque esa es la keyword. Hay 5.000 personas al mes buscando esa keyword y persona sorda no la busca nadie, porque persona sorda es un término pues que no ha calado en la sociedad. Pero como yo quiero que el mundo camine hacia ese otro lado, ¿qué se nos ha ocurrido? Pues cuando tú buscas sordomudo, si hacéis la prueba, pues aparece un artículo de Visualfy, que no tiene nada especial, pero te corrige. Y te dice, sordo, sordomudo, ¿cómo se dice? Pues mira, no digas nunca más sordo. Pues bueno, pues nosotros intentamos, o lenguaje de signos, no se dice lenguaje, la lengua de signos es una lengua reconocida por la ONU, existen más de 40 lenguas de signos en el mundo, entonces si tú buscas lenguaje de signos, como está mal, nosotros te encontrás con un artículo nuestro que dice, lengua o lenguaje de signos, ¿cómo se dice? Pues bueno, pues nosotros, quiero decir, todo, por pequeño que sea, nos permite tener nuestro pequeño impacto en construir el mundo en el que queremos vivir. Yo les decía, ¿cómo haces? Porque me podéis decir, vale, pero si estás compitiendo con no sé quién y él les pega cookies a la gente y tú no lo haces porque consideras poco ético pegarle una cookie a una persona que tiene una discapacidad, ¿cómo compites? ¿No? Me preguntaban. Pues bueno, yo confío en que a corto plazo, si yo utilizo sordomudo, lenguaje de signos y todas estas palabras, a lo mejor a corto plazo crezco, pero ¿creéis que puedo crear una comunidad cuando me dirijo a personas sordas empleando ese lenguaje? ¿No? Pues entonces yo a nivel económico creo que tiene sentido que tendré beneficio económico comportándome éticamente, ¿no? Porque es como mi comunidad me premiará el tema, ¿no? Entonces es difícil para mí crear productos diversos cuando la diversidad no está dentro de nuestros equipos de trabajo. Y hasta que no esté, pues es difícil. Nosotros hemos metido la pata muchísimas veces. Por ejemplo, para que un ejemplo gracioso, que ahora no me hace tanta gracia, pero nosotros creamos Visualfy, ¿no? Y dijimos, ya está, una persona, el timbre, ¿no? Entonces llama al timbre, lo graba
Y cuando lo graba 4 veces, el algoritmo aprende que es su timbre y no el del vecino y ya está. ¿Qué pasa? Que nosotros no caímos, os parecerá eso, de que los sordos no oyen el timbre. ¿Cómo? Porque son sordos. Entonces, claro, no sabían si el timbre estaba sonando. Entonces, mucha gente tenía el timbre apagado y, claro, grababa la nada. Y no funcionaba. Y, o sea, nosotros desde nuestra perspectiva de oyentes, pero ¿cómo no funciona? Pero has grabado el timbre. Claro, pues eso nos llevó a introducir pues, unas ondas para que la persona sorda pudiera ver si se estaba produciendo un sonido de manera gráfica, porque ellos no lo estaban escuchando, ¿no? Si yo hubiera tenido en ese momento un diseñador o un UX o un developer sordo dentro de mi equipo, obviamente eso no habría pasado, porque es mi perspectiva de oyente la que hizo que cometiera ese tremendo error, ¿no? Pues es un pequeño eso, pero claro, diseñamos las cosas que nosotros pensamos que son accesibles, pero ponerse en el lugar del otro es más difícil de lo que parece. Yo creo que nuestro tiempo se acabó, ¿verdad? 1 minuto. Pues 40 segundos para contestar a una pregunta. ¿Alguien? ¿No veo? No se ve nada. ¿No? Pero no hay. Pues creo que todo el mundo tiene mucha hambre. Pues entonces os dejamos así y ojalá que os vais con una percepción diferente de la tecnología, una más. Y muchas gracias para escuchar y gracias a las mujeres aquí. Gracias.